Regreso a Isaac Newton otra vez. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Es fascinante los estudios que hizo Isaac Newton y respecto a cómo él conectó, diseños bíblicos con la realidad en las matemáticas y en el sentido común. El punto es que cuando miramos lo que hizo Isaac Newton para descubrir o redescubrir, ese codo sagrado, qubit, sacred qubit, como le llaman, de 25 pulgadas. Esto es fascinante, ¿no? Porque hay mucho debate sobre eso y aún la misma ciencia y la arqueología argumentan sobre esto. La ciencia que acepta otras cosas y la arqueología que acepta otras cosas tiene problemas para estar de acuerdo con los cómputos de Isaac Newton, pero el mismo razonamiento que hace Newton en su sentido común, matemáticamente hablando, juzga y condena, pudiéramos decir, los argumentos de la misma ciencia, porque creen una cosa y otras no, y no todo lo que creen lo pueden probar empíricamente, ¿no? El caso está en la teoría de la evolución, como se conoce hasta el día de hoy. Pero dejemos eso a un lado. Lo que quiero hablar es que Newton prueba empíricamente, pudiéramos decir, ¿no? Que los cómputos que se hacen sobre la base, de la Gran Pirámide, están basados en pulgadas y en qubits o codos en una medida de 25 pulgadas. Entonces eso encaja perfectamente ya en la Gran Pirámide y luego en el Templo de Salomón hace lo mismo. Y las medidas de 25 pulgadas encajan perfectamente. Tanto es que él escribió extensamente sobre esos estudios y análisis que él hizo, además de sus fórmulas matemáticas y todo lo que él le dejó a la ciencia. Él dedicó también trabajos y documentos y escritos sobre este tema, ¿no? De este puente que él conecta entre las medidas de esta historia y de estas culturas históricas como los egipcios, ¿no? Y luego su relación con los hebreos, y en los hebreos encuentra las cosas sagradas y escondidas de Dios, pero que están ahí y quizás no a simple vista, pero al buscarlas con diligencia, él encontró esta evidencia, ¿no? Y de la misma manera, créanlo o no, él utilizó esa información para determinar la circunferencia de la Tierra y el diámetro de la Tierra basado en esas medidas de codos de 25 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Porque a la verdad, normalmente se habla del codo de 18 pulgadas o de 21 pulgadas, y eso la ciencia y la arqueología lo aceptan, ¿no? Pero cuando hablamos del código o del codo, mejor dicho, de 25 pulgadas, hay un argumento que lo aprueban o no lo aprueban, pero no es algo claro y conciso. Pero para Isaac Newton fue claro y conciso, ¿no? Porque él desarrolló otras fórmulas en su matemática, y él estableció para sí mismo que ya ese código sagrado existía y era de 25 pulgadas. Entonces, la misma Biblia, en el libro de Apocalipsis, aunque lo menciona solo una vez en toda la Biblia, hace una comparación entre la medida del codo, la medida del hombre y la medida de ángel. Y aún eso lo podemos entender, que Juan, el autor que escribió eso, creo que en el capítulo 20 se encuentra esa comparación, medida de hombre que es medida de ángel. Obviamente en el libro de Bereshit, en Génesis, Dios estableció que Él creó al hombre, Dios, a su imagen y su semejanza. Y el plural que se utiliza para Dios, Elohim, se refiere a ángeles también.
Entonces, obviamente, sí, Juan lo escribió concienzudamente, ¿no? Que las medidas del hombre son comparables con las medidas de los ángeles, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿no? Entonces, el asunto es que quiero ir un poquito más allá porque pensamos en nuestros días cuando hablamos de la semana 70 y ya les hablé sobre esa línea que representa los 7 años y el círculo alrededor de esa línea, ¿no? Y cómo eso, si utilizamos el pi, digamos que se utiliza hoy en día, ¿no? El 3,14, porque aún la base del pi lo podemos ver como una proporción de 1 a 3, y ya hemos hablado de eso. Eso quedó naturalmente en una redondez que hace el Señor y no incluye el punto 14, sino que hace una referencia, ¿no? De una relación, una proporción de 1 a 3 o de 10 a 30, como en el caso del superestanque, ¿no? Gigantesco de los sacerdotes en el templo de Salomón, que hablamos sobre eso también. Pero quiero dar un salto un poquito más al futuro, ¿no? Porque según estamos esperando un tercer templo, eso es bíblico, está profetizado y se va a construir. El tercer templo se podrá anunciar que va a ser construido. Claro, hay que pasarlo a través de los judíos, el primer ministro Netanyahu, quien pueda hacer y dar estas noticias. Quizá nuestra nación tenga algo que ver con eso, los jordanios. El asunto es que eso en realidad le ha pertenecido a los judíos, en realidad, técnicamente hablando, pero no, por razones de no traer una revolución en aquel entonces, se compartió esa posesión de ese terreno, de ese lugar, donde hoy en día se encuentra la cúpula dorada, ¿no? Entonces, técnicamente, ese es el lugar del templo de Salomón. O sea, que ¿quién le va a quitar eso a Israel? Bueno, por eso es que eso tiene que regresar otra vez, y los jordanios y quien sea tendrán que conformarse con, digamos, Medina, por ejemplo, ¿no? Donde ellos tienen su lugar de adoración. El asunto es que, volviendo a esto del templo, esperamos el tercer templo, pero muchos se olvidan de que hay un cuarto templo. Sí, un cuarto templo que lo menciona Ezequiel y da las medidas y da la información y todo eso. ¿Y dónde va a estar ese cuarto templo? Es que ahí es donde se da el salto, ¿no? De lo que Dios va a hacer con las naciones de la tierra. Le va a dar borrón y cuenta nueva. Y le va a dar toda la tierra a Jesús de Nazaret, porque le pertenece entonces ya. Ya el querubín caído no será más el príncipe de este mundo. Eso le será quitado completamente. De hecho, cuando se lleve a cabo esa batalla galáctica que hemos hablado en los cielos, donde el arcángel Miguel lucha con sus ángeles, lucha contra el querubín caído, y sus ángeles vencen al querubín caído y lo lanzan por la fuerza aquí a la tierra, que es el comienzo de esa grande tribulación en realidad. Se le determinó 3 años y medio, hemos hablado sobre esto, y es todo el tiempo que van a tener. Otra vez, 3 años y medio, o la segunda mitad de esa semana 70. Pero el asunto es que ahí se le acaba todo, cuando Jesús de Nazaret viene y pone a todos sus enemigos por estrado de sus pies en la batalla de Armagedón, allí en el valle de Jezreel. Lo hemos dicho tantas veces. Entonces, eso es bíblico, es profecía. Y si se cumplió el retorno de Israel, de Jacob, en el 48, entonces esto es cuestión ya de lo cerca que estemos a que ocurra algo, ¿no? Donde Israel exija entonces y tome su derecho legal de ese lugar en la cúpula, donde está la cúpula del templo, en la meseta del templo, y lo reclame legítimamente, ¿no? Le pertenece a los judíos, pero eso tendrá que ocurrir. En cualquier momento
pueden darse las circunstancias de que Israel decida, ok, es tiempo de construir ese tercer templo. Y eso se va a llevar a cabo y va a mostrarnos lo cerca que estamos ya del comienzo de esa semana 70. No es el comienzo todavía, no quiere decir que porque se construye el tercer templo ya comenzó la semana 70. No, lejos de la verdad en ese sentido. Pero lo que sí podremos decir cuando esos dos ungidos, esos dos profetas, aparezcan y comiencen su ministerio en el templo, ¿no? Entonces eso dará comienzo a la semana 70. Son sus primeros 3 años y medio, ¿no? Es lo que se le ha determinado, ¿no?, a Israel. Y entonces la plenitud de los gentiles se le determinó a las naciones de la tierra en la segunda parte, bajo la dirección, ¿no?, del anticristo, el falso profeta, con la ayuda de la inteligencia artificial. Y todo lo que va a ocurrir entonces cuando el querubín caído se siente en ese trono que no le pertenece a él, pero ha sido su deseo siempre, sentarse en la cátedra, ¿no?, de la casa de Dios. Y quien va a detener ese sacrificio continuo, hemos hablado sobre esto, es Ismael, son los árabes, no los que están con Khomeini, que esos no son árabes. Los que están en Irán en estos momentos no son árabes, son shiats, pero no son árabes, son más bien de Amalek, si venimos a ver. Y los árabes, los sunis, esos son familia, primos hermanos de los judíos, y no se odian a muerte, no necesariamente como hacen los shiats que están en el régimen de Irán en estos momentos en el Golfo Pérsico. Y Dios bendiga a los iraneses y bendiga a aquellos medos, ¿no?, que están ahí también en el trasfondo, tratando de lograr un terreno para ellos ahí al norte de Irán. Pero todo eso ya Dios lo tiene trazado. Lo que quiero mencionar aquí es que ese cuarto templo entonces es para el milenio de Cristo. Ese es el templo que será construido entonces durante el milenio, porque Cristo estará reinando desde Jerusalén, y en ese lugar, ¿no?, durante ese milenio habrá un cuarto templo, ¿no?, y será algo glorioso donde la fiesta de los tabernáculos se va a celebrar todos los años de una manera global para todas las naciones de la tierra durante esos 1000 años. Hay mucho más que podemos hablar sobre esto, pero esto es solamente lo que quería hablar, regresando a que hemos visto, ¿no?, lo que Newton hizo, ¿no?, con sus investigaciones, y en realidad estableció la relación de ese qubit sagrado de 25 pulgadas con la construcción en la base de la Gran Pirámide, con la construcción del templo de Salomón, y con la circunferencia y el diámetro de la tierra, y con las medidas que se utilizan en Ezequiel también para hablar de ese cuarto templo. Así que nada más, es un comentario más, y estaremos hablando sobre estas cosas porque es un tema que el pueblo de Dios necesita familiarizarse con él. No, damos lo que tenemos y hablamos lo que conocemos, lo que sabemos, ¿no? Y eso tampoco es de nosotros. No, esto no se adquiere meramente académicamente hablando, no. Esto es con la ayuda y la iluminación del mismo Espíritu de Dios, quien es el autor de toda esta palabra, para que podamos usar esa fórmula matemática de Dios y podamos utilizar esos algoritmos que Dios estableció en su palabra, y podamos decir de una manera simple, no en perfecto hebreo, pero podamos decir Rosh, Davar, Emet, ¿no? La suma de su palabra, toda ella es la verdad. Salmo 119, 160. Este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.